Nos dice aquí que la factura lo que acredita legalmente ya es una operación de compra-venta o de prestación de servicios. Si ya hemos llegado a un acuerdo al hacer el pedido, entregar el albarán y el producto y tal, el siguiente paso es pagar. Y si no hemos pagado con el albarán o no vamos, lo que hacemos ahora es emitir una factura al cliente para que nos pague. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con la factura? Pues vamos a ver, aquí tenéis lo que son los tres efectos de una factura. El primer efecto es traslado del dominio. ¿Qué significa eso? Bueno, eso lo que significa es que cuando tú haces el pedido, cuando haces un pedido, te entregan el producto junto con el albarán. Pueden pasar dos cosas. Una, una, pagas. Fijaros que acabo de decir con el albarán. Puede pasar una cosa, pagas. Si pagas, el albarán sustituye a la factura. Eso ya lo veremos también más adelante. Dos, no pagas. Entonces, si no pagas, el siguiente paso es emitir la factura. ¿De acuerdo? Y cuando a ti te entregan el producto con el albarán y no pagas, y pagas, el producto ya es tuyo. El producto ya es tuyo, porque has pagado. Si pagas, el producto es tuyo. Pero si no pagas, el producto no es tuyo. Hay lo que se llama reserva de dominio. ¿Qué significa esto de reserva de dominio? Que mientras no pagues, el producto, la mercancía, es del proveedor. Aunque tú puedas tenerla y revenderla, en realidad la mercancía no es tuya porque no has pagado todavía. Eso pasa muchas veces. Tú compras ordenadores para vender ordenadores y los pagas dentro de 6 meses. Pero tú los recibes hoy, los vas a pagar dentro de 6 meses y como viene la campaña de Reyes, vendes todos y los cobras antes de pagarlos. Pero mientras tú no los pagas, en realidad tienes una deuda con el proveedor. Y ese producto, ese género, tiene una reserva de dominio para el proveedor. ¿Entendéis eso? Mientras no lo pagan, los productos no son del que los tiene ahora mismo para vender, son del proveedor, de Hewlett Packard. Que lo que estoy diciendo ahora mismo es, cuando compramos, por ejemplo, un coche a plazo, ¿vale? Imaginaros que compramos un coche a plazo. Sí. ¿De acuerdo? Mientras no terminamos de pagar el coche no es nuestro. Entonces hay lo que se llama reserva de dominio. Si se lo compráis a la fábrica de coches, a la tienda de coches, y lo compráis a plazos en la tienda de coches, hay lo que se llama reserva de dominio. El coche no es tuyo hasta que no terminas de pagarlo. Pues aquí pasa lo mismo. Los ordenadores no son tuyos, aunque los puedas vender, no son tuyos. Siguen siendo del que te lo ha vendido a ti. Ahora, la factura. Ya me hacen la factura y la pago. Y una vez que la pago, ya el dominio de la mercancía es mía. La mercancía ya es mía. Mientras no pago la factura, la mercancía no es mía. Por eso dice aquí que los efectos de la factura, el primero es, se traslada el dominio de la mercancía del proveedor al cliente. ¿De acuerdo? ¿Lo entiendes ahora, David? Sí. Bien, Sí. me alegro.
Sí, Luego, sí. el segundo efecto es que el cliente va a contraer la obligación de pago, pero esto en realidad lo contrae cuando recibe la mercancía con el albarán, ¿vale? El cliente contrae una obligación de pago, pero repito, eso en realidad pasa cuando el cliente recibe la mercancía junto al albarán. Y luego, al recibir la factura, hay un tercer efecto que es que el proveedor contrae una obligación fiscal con Hacienda debido al IVA. Y ahora mismo solamente quiero que sepáis esto, no voy a explicar todavía el IVA lo explicaré más adelante. Entonces, los tres efectos de la factura son, primero, traslado de dominio. Trasladamos el dominio del proveedor al cliente. Deja de ser propiedad del proveedor a ser propiedad del cliente. Segundo, obligación de pago del cliente. El cliente está claro que tiene que pagar al proveedor por el producto. Y el tercer efecto es que el proveedor contrae una obligación fiscal con Hacienda y tiene que liquidar el IVA. ¿De acuerdo? ¿Entendéis lo que he dicho hasta ahora? Ayer ya nos quedamos aquí, ¿vale? Estuvimos hablando de la factura. Dijimos que era el documento que acreditaba como que la relación comercial era una compraventa, ¿de acuerdo? Y también dijimos que tenía tres efectos. El primer efecto, que es el de traslado de dominio, ¿de acuerdo? Que no significa ni más ni menos que cuando yo pago mi factura, mi proveedor es el que tenía, antes de pagar la factura, cuando el proveedor me entrega el producto con el albarán, el proveedor tiene la propiedad y el dominio sobre el artículo que me vende, y cuando pago la factura, el dominio ya es mío, o sea, el producto, el artículo, la mercancía ya es mía, ¿de acuerdo? Otro efecto era que contraemos esa obligación de pago, ¿vale? Cuando me emiten la factura, yo tengo la obligación de pagarla, puesto que cuando firmé la recepción de la mercancía del producto con el albarán, me comprometo ya directamente a cuando me den la factura pagarla para transmitir ese dominio del producto o de la mercancía. Y un tercer efecto era lo que el proveedor adquiere una obligación fiscal de liquidar el IVA, ¿de acuerdo? Esa obligación fiscal de liquidar el IVA no es ni más ni menos que lo que voy a explicaros ahora muy brevemente, porque tampoco quiero extenderme con el tema del IVA de momento, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hay una compraventa, se genera una obligación de liquidar el IVA. ¿De acuerdo? Una obligación de liquidar el IVA. ¿Qué es eso de liquidar el IVA? ¿Qué es liquidar el IVA? Bueno, pues cuando hay una compraventa, el que vende repercute IVA, ¿vale? O sea, cobra. El que compra soporta IVA, o sea, paga. Y la liquidación no es ni más ni menos
que el IVA repercutido menos el IVA soportado, ¿vale? Es lo que Hacienda pagará. Es lo que Hacienda cobrará o devolverá. ¿Vale? Esta liquidación la hace el proveedor, ¿eh? La liquidación la hace el que vende. La hace el que vende. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las empresas compran y venden. Entonces todas las empresas tienen que hacer una liquidación de IVA. Bien, este es un esquema sencillito que ampliaremos más adelante. Ahora mismo no me voy a meter a explicar lo que es el IVA, ¿de acuerdo? Pero quiero que sepáis que la liquidación es el IVA repercutido menos el IVA soportado de una misma empresa, ¿de acuerdo? Entonces, el esquema principal del IVA es el siguiente. En una compraventa, en una actividad empresarial, el IVA primero se soporta en las compras. ¿Vale? Segundo, se repercute en las ventas. Y tercero, se liquida. ¿Vale? Este esquema tenéis que aprendéroslo de memoria. Fijaros que facilito. En una compraventa, en una actividad empresarial, el IVA primero se soporta en las compras, segundo se repercute en las ventas y tercero se liquida. Y repito que todo esto lo veremos con mayor profundidad más adelante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir hablando ahora de la factura. Bien, una vez hecho el repaso de introducción, pues vemos aquí en la factura hay que hacer unos cálculos. Fijaros, el primer cálculo que nos dice aquí es el número de unidades adquiridas por el precio unitario. Bien, vosotros ya sabéis de qué va esto. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora mismo es buscaros una de las facturas que utilizamos nosotros en clase para ir explicando todos los cálculos que tenemos que meter en la factura, puesto que, como podéis observar, aquí nos dice número de unidades adquiridas por el precio unitario, eso va a ser el importe bruto. ¿De acuerdo? Este cálculo nos va a dar el importe bruto. Al importe bruto le podemos realizar una serie de descuentos, ¿vale? Al importe bruto le podemos realizar una serie de descuentos. ¿Qué son los descuentos? Pues los descuentos van a disminuir lo que tenemos que pagar. Disminuyen lo que hay que pagar. ¿Vale? ¿Qué tipos de descuentos podemos encontrarnos? Pues mirad, podemos encontrarnos descuentos comerciales. Dice, se calculan sobre el bruto, ¿vale? Los descuentos comerciales se calculan sobre el bruto. Podemos encontrarnos rappel por volumen de pedidos de compra. Dice, se calculan sobre el importe bruto menos el descuento comercial. Fijaros que este descuento en realidad se calcula. Si aquí tenemos el importe bruto y le quitamos el descuento, esto se llama neto. Voy a borrarlo y voy a escribirlo más atrás.
Bien, si tenemos el importe bruto y le quitamos el descuento comercial, nos da lo que se llama el importe neto, ¿vale? Ahora, el rappel por volumen de compra o volumen de pedido se aplica sobre el neto. O sea, aquí diríamos importe neto menos rappel, ¿vale? Y luego tenemos los descuentos por pronto pago. Los descuentos por pronto pago, que aquí nos dice que son el importe bruto menos el descuento comercial menos el rappel. Bien. Todo esto nos va a dar lo que aquí llama importe neto. ¿De acuerdo? Nos va a dar lo que llama el importe neto. O sea, si al bruto le restamos los descuentos, nos va a dar el importe neto. ¿De acuerdo? Luego, al importe neto, una vez que tenemos el importe neto en la factura, debemos sumarle todos aquellos gastos que tenga el comprador y que paga el vendedor en su nombre en principio. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un poco lioso. Hemos dicho que el importe bruto menos los descuentos nos da el importe neto, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que al importe neto se le pueden sumar determinados gastos. Bien, ¿qué son estos gastos? Vamos a ver, cuando nosotros compramos en una factura mercancías, ¿vale? Compramos mercancías, esto va a ser el importe neto, la compra que hacemos. Y ahora resulta que hay unos gastos, por ejemplo, de transporte, unos gastos de seguros, etcétera. Y estos gastos los tiene que pagar el comprador. Pero los paga el vendedor primero para luego meterlos en factura y cobrárselos al comprador. ¿Vale? ¿Entendéis eso? A ver, los que estáis en casa lo entendéis o habéis ido a por chocolate con churros. Rubén, ¿tú lo entiendes? Sí, más o menos. Bien, Sí. vamos a ver. Sí, se entiende, se entiende. Esto ahora mismo así explicado quizás os pueda parecer un poquito raro. Ahora cuando yo coja un impreso de factura y lo hagamos en el impreso de factura, lo vais a entender mejor. ¿De acuerdo? Bien, pero que sepáis que nos vamos a encontrar primero con un importe bruto que era el número de unidades por su precio. A ese importe bruto le podemos quitar los descuentos, que podían haber 3 tipos de descuentos, ¿vale? A esa resta, lo que nos dé se le va a llamar importe neto. Ese importe neto, luego veréis también que se le va a llamar base imponible. Y cuando el vendedor paga unos gastos que en realidad debe de pagar el comprador, luego el vendedor se los va a cobrar al comprador. Os voy a poner un ejemplo. Suponed que yo os vendo a vosotros un ordenador, ¿vale? Pantalla, teclado, torre, un ordenador completo.
y mi tienda está en Cartagena y vosotros vivís en Murcia. Pero vosotros no podéis ir a recoger el ordenador a Cartagena. Entonces yo os digo, bueno, yo te lo puedo llevar, pero ya sabes que el gasto de transporte lo pagas tú, te lo voy a mandar por mensajería. Y la mensajería vale 30 euros. El ordenador, por ejemplo, vale 1000 euros. Yo te cobro a ti 1000 euros por el ordenador y te cobro 30 euros de mensajería. O sea, tú me tienes que pagar 1030. Pero el ordenador, cuando sale de mi tienda hacia tu casa, yo ya le pago al mensajero los 30 euros, porque si no el mensajero no coge el ordenador y no te lo lleva. Entonces, primero lo pago yo, pero luego te lo cobro a ti. Con lo cual, en realidad, ¿quién ha pagado el transporte? ¿Quién ha sido? ¿Yo o vosotros? A ver, tampoco es tan difícil lo que estoy preguntando. ¿Hay alguien conectado? Lo pagaríamos nosotros. Claro. A ver, José Luis, ¿estás? ¿Lalo? ¿Yo? Sí. Sí, estoy aquí. Vale, hombre, es que estoy haciendo una pregunta y ya pues es como que no hubiera nadie online. Lidia. Tamara. Dani. Bien, a los próximos que nombre, si no contestan, los voy a echar del grupo. Dime que no me iba al micro. Vale. Bueno, en fin. Seguimos explicando temas de la factura, cosas de la factura. Venga. Bueno, esos gastos ya hemos visto que podían ser transporte, seguros, pueden ser también envases y embalajes, como tenéis aquí, ¿vale? Y otros, como puede ser aduanas, aranceles, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues la suma del importe neto más esos gastos nos va a dar la base imponible, ¿de acuerdo? Nos va a dar la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Bueno, pues la base imponible es la cantidad a la cual le vamos a aplicar el impuesto. Por eso se llama imponible, porque se impone un impuesto a esa cantidad, ¿de acuerdo? Y nosotros nos vamos a encontrar, cuando son operaciones interiores dentro de España, nos vamos a encontrar con dos tipos de impuestos por regla general. Vamos a hablar de artículos normales, no vamos a hablar ni de tabaco, ni de alcoholes, ni de petróleo, ni de gasolina, ni de gasoil. Vamos a hablar de artículos, digámosle, de uso cotidiano y normal, aunque los otros también lo eran. Nos vamos a encontrar con dos impuestos, el IVA y el recargo de equivalencia. ¿De acuerdo? Más adelante os explicaré cómo se calcula el IVA y el recargo de equivalencia. Bien, pues si teníamos un importe bruto y le hacíamos a ese importe bruto unos descuentos, eso nos daba el importe neto. A ese importe neto le añadíamos los gastos que tenemos de esa venta, pero que le corresponden al cliente, nos da la base imponible. Y a esa base imponible le sumamos los impuestos, nos da el total factura, o sea, lo que tenemos que pagar en total por esa factura. ¿De acuerdo? De todas formas, esto así queda un poco abstracto. Importe neto más impuestos. No escribe. Ahora, líquido a pagar o total factura. ¿Vale? Esto así en abstracto os puede parecer un poquito difícil, pero una vez que lo veamos con un impreso de factura, veréis que no es nada difícil, ¿vale?